de poder predicar su palabra, tenemos que pensar, lo decía en la semana, que el primer invitado es Él y que estamos predicando su muerte y su resurrección, y no podemos dejar pasar eso de largo, ni podemos predicarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que está haciendo Juan el Bautista? Hablando de Jesús y está testificando acerca de Él. Entonces, ¿quién es el que siempre ha tenido toda la intención de buscarnos? Es Jesús. En este caminar que hemos estado aquí en Romita, hemos visitado algunos hermanos, algunas familias, algunos matrimonios, y bueno, no es un llamado el de nosotros los hombres el que estamos buscando puerta por puerta de repente, sino que es Dios el que está buscando el corazón de muchas personas, que quizás se quedaron atorados en una religión, o que quizás se quedaron atorados en el pensamiento de algún hombre o en sus propios pensamientos. Y el que hoy sigue tocando la puerta insistiendo es Jesús. Nosotros los seres humanos nos cansamos, nos frustramos, nos fastidiamos, pero el Señor nunca se da por vencido cuando se trata de sus ovejas o de su iglesia. Y Él está siempre acercándose a nosotros. Y lo que vemos en este primer verso 29 es acerca de un atributo de Dios que es un Dios cercano a nosotros. Dios no está lejos, y el que nos propone esta cercanía en este estudio es Jesús. Jesús está siendo el intermediario entre Dios y los hombres, y Él es el que se está acercando. No le está diciendo a Juan, primero tienes que ir a San Juan de los Lagos, o tienes que hincarte y caminar toda la cuadra, y hasta que sangren tus rodillas puedes venir a mí. Es Jesús el que se está acercando. Es Jesús el que se está dando a conocer delante de Juan. Y Juan hace una declaración muy interesante. Después de que Jesús se acerca a él, después de que Jesús está con él, Juan lo voltea a ver y dice: miren todos ustedes, él, refiriéndose a Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y puedo pensar en algo cuando Juan está haciendo esta descripción acerca de Jesús, y Juan está recordando precisamente la ley, está recordando el sacrificio, está recordando la promesa de parte de Dios para su pueblo, de Dios para toda la humanidad, porque dice el pecado del mundo. Y entonces Juan el Bautista seguramente está pensando en la ley, y está pensando en los sacrificios que hubo, y está pensando en todos los sacrificios que se hacían en el holocausto, y todo lo que pasaba en la antigüedad. Y Juan está realmente diciendo: este es el Cordero. Como si dijera, todos los otros corderos que fueron antes, que fueron animales sacrificados en el holocausto, que fueron sacrificados, todos esos animales por los sumos sacerdotes, nunca pudieron quitar el pecado. Pero este que ustedes ven el día de hoy es el único cordero que puede quitar el pecado a todo el mundo. Y entonces Juan lo está poniendo de perspectiva, y cuáles son, o pudieran ser unos versículos de apoyo del Antiguo Testamento para entender este ejemplo, cuando lo voltea a ver y dice: Él es. No pongas tu mirada en mí, es casi también lo que está diciendo Juan. No me veas a mí, no veas al predicador, sino ve a Jesús. No veas a la voz que clama en el desierto, porque ese no te puede salvar. Pero ahora lo presenta y dice: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Y entonces vamos a ver unas citas para apoyarnos en este ejemplo, y te pido que vayas conmigo a Éxodo 12 del 5 al 6. Busca Éxodo 12 del 5 al 6. Éxodo capítulo 12, y vamos a ver versos del 5 al 6. Si tú recuerdas, entonces en este pasaje 12 de Éxodo está hablando acerca de la Pascua. Moisés está escribiendo la Pascua según lo que Dios le había dicho que tenía que hacer el pueblo, pero nos vamos a enfocar en estos versos 5 y 6 de Éxodo. Y dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, lo van a sacrificar. ¿Qué es lo que tienen que sacrificar? Un cordero, un macho perfecto. Pero la pregunta sería: ¿por qué la ley mandaba esto? ¿O por qué tenían que hacer esto los israelitas? Tendríamos que estudiar toda la ley
tendríamos que ver todo lo de Levítico y todo Éxodo y todo Deuteronomio. Sin embargo, vamos a ver un versículo que nos pueda resumir cuál era la causa o para qué se hacía este sacrificio. Ve, por favor, a Levítico 4, 22, 24. Levítico 4, del 22 al 24. ¿Lo tienes? 4 del 22 al 24 dice: cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no sean de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Y entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo en Israel anteriormente? Bueno, conocías tu pecado, sabías que habías pecado, y la forma en la que Dios le había dado a través de la ley la expiación o la propiciación al pueblo era que tenían que sacrificar el cordero, y que por medio de esa sangre, representando la venida de Cristo como Mesías, y en esa sangre habíamos de ser limpios. Eso hacía el pueblo en la antigüedad, el pueblo de Israel. Entonces ponían su mano sobre él, declaraban su culpa y su pecado, y entonces el animal era degollado. ¿Y qué pasó más adelante? Jesús se convirtió en el que cargó todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros delitos, y pudimos poner espiritualmente, lo decimos, nuestra mano sobre él y echar nuestra culpa sobre él, nuestra vergüenza. Y entonces Él es la expiación de nuestros pecados. Y expiación que se refiere a cubrirnos de la desnudez. Pienso en Adán y en Eva. Cuando estando desnudos, no se avergonzaban de ello. Pero cuando ellos pecaron, dicen que vino vergüenza sobre ellos. Y entonces tuvieron miedo porque estaban desnudos y habían conocido el pecado. Pero entonces, estando desnudos, trataron de cubrir esa desnudez sin que hubieran podido cubrirla, porque todo, dice Hebreos, está desnudo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron unas hojas y se taparon para tratar de cubrir esa desnudez. Más adelante, Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir con sus pieles, y es el sacrificio lo único que puede cubrirnos. Y lo que está diciendo Juan el discípulo acerca de Juan el Bautista es que Juan está predicando. Juan el Bautista dice: todo lo que yo hice, los actos religiosos o los actos de purificación que yo he hecho con el bautismo de las aguas, pueden quitar solamente la mugre, pero el que está aquí, que es Jesús, es el único que puede quitar la mugre de tu corazón. Yo solo puedo quitar, dice él, te puedo meter al agua, te puedo lavar, te puedo zambullir 2, 3 veces y se te va la mugre. Pero la mugre que está en tu corazón yo no la puedo quitar. Y pone entonces, ahí está Cristo con Juan el Bautista y dice: pero Él es el Cordero que puede quitar el pecado del mundo. Citando entonces lo que la ley enseñaba acerca del pecado, lo que la ley enseñaba. Ahora, pero tú y yo no éramos judíos, ni somos judíos. Entonces, ¿cómo es que esta gracia nos alcanzó a todos? Bueno, Juan declara, profetizando de esta manera y inspirado por el Espíritu Santo, es el pecado que quita, es el Cordero, que quita el pecado del mundo. No dice, es el Cordero que quita solo el pecado de Israel. Jesús es la única propiciación y expiación que alcanza para todo el mundo. Su sangre y su sacrificio es tan perfecto que alcanza a cubrir el pecado de todo el mundo y poner reconciliación con Dios solamente en Jesús. Y esto es lo que está enseñando Juan el Bautista. Entonces, te decía, es muy padre recordar esa parte, en cuanto a lo sacrificial que había, que tenía que cargar ese animal, ese pequeño animal, o la Pascua, que habían estado conviviendo con ese cordero, y entonces tenían que poner en sus dinteles y en sus marcos de sus puertas la sangre de ese cordero,
para que cuando pasara entonces el ángel de la muerte, que fue la última plaga, no se los consumiera a ellos tampoco, a los judíos. Y entonces pudieron ver esa Pascua a través del sacrificio del Cordero. Cordero inmolado, Cordero sacrificado. El Cordero que quita este pecado del mundo y trae victoria sobre ellos. Pero entonces tenemos que darnos cuenta hoy, como cristianos, que Jesús es el único sacrificio que no necesita agregarles, se necesita agregar otro sacrificio. Jesús es completo. Y como lo dice Efesios y como lo dice la palabra, en Él descansa toda la plenitud del Padre. Colosenses. En Él está toda la plenitud de Dios está en Jesús. Así que si tú has creído en Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, tú no necesitas agregarle otras prácticas religiosas al sacrificio que Jesús hizo. Gálatas dice, si tú y yo tratamos de vivir hoy por lo que dice la ley, por demás murió Cristo. Porque entonces realmente si le añadimos algo al sacrificio de Cristo, pues la verdad es que mejor ni se hubiera entregado por nosotros. Porque en Él está completo todo. Cuando Él dijo consumado es, todo el sacrificio ha sido completado. No, nada le hace falta. Dice, es un cordero perfecto, un macho perfecto. Y Jesús fue perfecto en cuanto a la ley, en cuanto a su forma de andar en esta tierra, encarnado, y todo Él es perfecto. Entonces no hay nada que le hayamos de añadir. Si en algún momento llegamos a pensar que al sacrificio de Cristo le hace algo, nosotros estaríamos diciendo que el sacrificio o Cristo es imperfecto, que no nos alcanzaría su sacrificio. Pero Juan lo dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Verso 30. En el verso 30 de Juan nos dice, este es del cual yo les hablaba cuando dije, el hombre que viene después de mí es más importante que yo, porque antes que existiera, Él ya existía. La semana pasada también hablábamos un punto de esto de la preexistencia de Jesús y de su preeminencia, y hablábamos de que Él, Juan está diciendo, Él ha existido desde siempre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús no es creado. Algunas religiones y algunas sectas pueden enseñar que Jesús es hijo de Dios por creación. Así como la sabiduría fue creada cuando habla en Proverbios, asimismo muchos malinterpretan ese pasaje y dicen que Jesús es también creado de Dios, o que es una emanación, según los gnósticos, de parte de Dios, creando un Dios malo para formar este universo. Pero no, Juan ha dejado muy claro este punto, y lo que está diciendo es, Él es antes de mí, Él es más importante. ¿Por qué? Porque Él es principio y fin, Él es eterno, Él no es creado. Así que lo que está diciendo Juan es, no pongas tu mirada en un hombre, porque el hombre hoy está sembrado en la tierra y el día de mañana no está. Pero el Señor dice, su palabra permanece para siempre. Porque aunque los cielos y todo lo que está aquí, la tierra que hoy vemos, los grandes edificios y las construcciones que el hombre se ha hecho para sí mismo, el día de mañana van a ser destruidas. Y no va a quedar nada, piedra sobre piedra no va a quedar. Pero dice que su palabra, que es eterna, siempre es y será. Entonces eso es lo único que no nos puede ser quitado, su palabra. Y por eso Juan está poniendo en perspectiva, Él es del que yo les había hablado, no les he hablado de mí. Y ninguna iglesia debe de hablar de sí mismo. Ningún líder, ningún pastor tiene que hablar de sí mismo, porque eso no nos alcanzará para una eternidad. Alguien que hable y esté hablando de su humanidad, alguien que te diga sus sueños, sus anhelos. Y el otro día leía algo así. A veces es triste, dice, que en las iglesias los congregantes o las personas conozcan más del pastor o de los líderes que de Jesús mismo. No es la pretensión, ni es lo que tenemos que hacer el predicarnos a nosotros mismos. Que sepas mis gustos, mis aficiones, que sepas, no sé, cuál es mi color favorito, ¿te edificará? Pues no. Te va a edificar el hecho de que yo te diga, pues sabes que me gustan las tortas de carnitas calientes, tampoco te va a edificar.
Podemos decir, a mí también, pero eso no edifica tu vida. Y nadie que está aquí al frente tiene que hablar de otra cosa más que del fundamento que es Cristo. Entonces por eso dice, este es el cual yo les hablaba. Y Juan está poniendo una perspectiva muy importante. El que viene de mí, el que viene de mí, él sí es el que importa. Yo no, yo solamente, lo dijo antes, soy esa voz que clama en el desierto. Y sus palabras de Juan son muy claras. Y sería como pensar, ¿qué hay de relevante en el ser humano? ¿Qué hay de relevante en el ser humano? En la mañana hablaban acerca de, no podemos asegurar el día del mañana. ¿Nos podríamos confiar en un hombre que hoy está y mañana no está? No podemos poner nuestra confianza en un hombre. La naturaleza del ser humano es que es perverso, es cochino en el corazón, es malo. Y aparte, no somos eternos. El único que nos puede dar esa eternidad es Jesús cuando venga a resucitarnos a los que hemos creído en Él. Pero sin embargo, Juan está dejando muy en claro, nada, dice, nada de lo que te diga un hombre te puede edificar. Y Juan vuelve a decir, porque Él siempre ha existido, Él es antes que yo, el primogénito. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo acerca de Juan? Ahora acompáñame a Hechos 4:12. ¿4:8? 4:12. Y esto es lo que está diciendo Juan. Hechos 4:12 nos dice cuál es el sentimiento de este versículo, o qué es lo que está diciendo o tratando de enseñarnos Juan acerca de la predicación de Juan el Bautista. Entonces, Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es interesante que al final dice en que podamos ser salvos. Podemos encontrar otros nombres en los cuales podamos encontrar prosperidad. Podemos encontrar otros nombres que nos alineen los chakras y que nos alineen todas esas cosas que enseñan las doctrinas asiáticas y de Medio Oriente. Podemos encontrar otros nombres que nos hablen de chistes, que nos hablen acerca de que somos felices en esto o en aquello. Podemos encontrar muchas doctrinas, filosofías, muchos argumentos del hombre, pero ninguno de esos nombres nos pueden dar salvación. El único nombre que nos da salvación es el nombre de Jesucristo. Es el único. Todos los demás pueden ser una copia de esto. Todo lo demás es una copia de esto. Todo lo demás es más. Por eso las religiones y algunos religiosos dicen, no te preocupes, todas las religiones llevan a donde mismo. Y en efecto, todas las religiones nos llevan a la muerte. Pero Jesús no es, ya lo hemos enfatizado, que aunque parezca algo trillado, o como dicen los chavos, un cliché, realmente, hoy en día, tú y yo no tenemos una religión. Aunque se volvió como un eslogan de la iglesia cristiana en los últimos años, sí tenemos una relación y es nuestro deber tener una relación con Jesús, no una religión. ¿Por qué? Porque la religión no salva. Los actos litúrgicos, las religiones, los sacrificios del ser humano y la justicia del ser humano no nos alcanza para la salvación. La Biblia nos ha enseñado que todos los sacrificios y los actos de justicia del ser humano sin Dios es como un trapo de inmundicia. Eso es lo que el ser humano solo puede producir. Suciedad arriba de la suciedad. Entonces, el único que nos puede salvar es Jesucristo. Y por eso Juan dice, yo ya les había hablado de Él antes. Y al que estoy poniendo en perspectiva es a Cristo. Este mismo verso es un verso que estudiamos la semana pasada en lo que Juan también decía. ¿Por qué? Porque él decía, Él es antes que yo. Y ahí es donde dice, yo no soy digno de quitar ni siquiera la correa de sus zapatos. Entonces, si tú estás buscando salvación, en Jesús estás con la persona correcta. Pero si lo que estamos buscando como cristianos es dinero, no estamos en el lugar correcto.
Si en Jesús estamos buscando satisfacer nuestras propias necesidades, si en Jesús estamos buscando satisfacer nuestros propios deseos, estamos con la persona equivocada. Pero si estamos buscando salvación, ¿qué es lo que Él nos está ofreciendo? Te aseguro que Él nunca nos va a decepcionar en cuanto a lo que Él ha prometido. Porque Él dijo que todos los que somos sus hijos y somos creyentes y sus seguidores, vamos a tener muchas adversidades. No nos prometió un cristianismo de color de rosa. Fue claro y nos dijo, tendrán aflicción, pero no se preocupen, dice, yo ya vencí al mundo. Así que sigan adelante. Entonces, esta es la perspectiva que tenemos que tener como cristianos maduros. ¿Qué estoy buscando yo hoy como cristiano? ¿Estoy buscando realmente satisfacer mis necesidades solamente? Bueno, Jesús puede satisfacer todas nuestras necesidades. Pero si ese es mi primer enfoque, aquí lo dice, Él es el único en el cual podemos encontrar salvación. Y por eso es que de repente muchos cristianos nos desanimamos y decimos, pues aquí no hay. Pero la pregunta, y lo vamos a ver la próxima semana, sería, ¿qué estás buscando realmente? ¿Qué es lo que estamos buscando como cristianos? Regresamos al verso 31 de capítulo 1 de Juan, verso 31. Dice, yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que Él fuera revelado a Israel. Lo estoy parafraseando en mis notas y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y entonces aquí sería una pregunta interesante. Y como que, no sé, cuando estaba haciendo el estudio dije, ¿cómo Juan pudo haber dicho que no conocía a Jesús? No, Juan, a ver, no me digas eso. No me puedes decir que no conoces a Jesús, si hasta parientes son, y ahora resulta que no lo conocías. ¿Y a qué te refieres con esta expresión? Porque realmente lo que Juan está diciendo es, no lo conocía. Quizás a lo único que se refiere es a que la única forma en la que ha conocido a Jesús es a través de la carne. ¿Cómo es que conocía Juan a Jesús? Como su primo hermano, el hijo de Elizabeth, la prima hermana de María. Y entonces, esa es la forma en la que Juan está diciendo, es que yo no lo conocía. Pero ¿cómo es que no lo conocía? Bueno, no lo conocía como el Cordero de Dios. No lo conocía como el Hijo de Dios. Yo sabía que él era mi primo, dice Juan, pero realmente desconocía quién es Jesús. Entonces hay algo muy padre, porque no solamente está hablando acerca de genética, no está hablando acerca de carne, sino que ahora Juan se está dando cuenta, porque está inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús no solamente es su primo, no solamente es un familiar más, sino que es el único cordero que puede quitar el pecado del mundo. Pensando en todos los otros corderos y víctimas que se ofrecieron en el holocausto y que no pudieron limpiar a todo el pueblo, ahora Juan dice, wow, ni todos esos animales muriendo pudieron quitar el pecado de Israel y de todo el mundo, pero Él es Jesús y Él puede quitar ese pecado. Entonces, podríamos hacernos un par de preguntas. ¿Cómo es que yo conocí a Jesús? ¿Cómo es que la gente puede percibir a Jesús? Se acercan esas fechas en las cuales se recuerda a Jesús. Las dos fechas que siempre se recuerda a Jesús es pues Navidad y Semana Santa, ¿no? Y podríamos hablar de que pues ya viene todo lo de los nacimientos y los villancicos y lo que la gente por tradición hace, y que las posadas y los arrullamientos y todo eso, y no voy a hablar de eso, pero estoy hablando un tanto de lo que es la tradición. Muchos en su momento conocimos a Jesús a través de la tradición humana. Otros hemos conocido a Jesús a través de la ley, y por eso pensamos que Jesús es muy legalista, o que tenemos que cumplir la ley tal cual, si no Jesús está enojado y nos va a agarrar a latigazos y nos va a crucificar. Entonces, lo que tenemos tú y yo que entender, y lo que tenemos que ver es hacernos esta pregunta: ¿cómo es que hoy estoy conociendo a Jesús? ¿Lo estoy conociendo o lo sigo conociendo a través de las palabras de alguien más? ¿Lo estoy conociendo a través de un predicador? ¿Lo estoy conociendo a través de un pastor o de un líder? Y tengo que examinarme y cuestionarme eso. Porque Juan dice, yo no lo conocía. Y entonces lo que Juan está diciendo aquí es, realmente
sabía, te lo dije, que en la carne este es Jesús. Tú puedes hacer una encuesta en este preciso momento. Podemos salir a la calle y hacer una encuesta y decirle a las personas: oye, ¿tú sabes quién es Jesús? Y nos van a decir que sí. Y van a decir: pues ya se acerca la Navidad y ya es tiempo de estar en familia, de perdonarnos, y en enero ya nos volvemos a pelear. Entonces, ya tenemos todos en la carne una perspectiva acerca de lo que la tradición oral y acerca de lo que muchos nos han hablado, quién es Jesús. Todos pueden tener un contexto así. Todos pueden hablar acerca de la tradición, acerca de la ley, acerca de religiones incluso. Pero entonces, quisiera pensar un poco en lo que Job en su momento dijo. ¿Te acuerdas de Job? Entonces Job, vinieron muchas calamidades al justo Job, y entonces perdió a su familia, y entonces, bueno, solamente su esposa se quedó, perdió toda su riqueza y perdió todo lo que Job tenía. Y aunque él era un hombre que sacrificaba y oraba y estaba pendiente de esto con Dios, pues se sentía un hombre justo, él en su propia naturaleza, en su humanidad. Pero al final de todo esto, Job citó algo muy interesante. No vamos a ir para allá, pero Job terminó diciendo algo. De oídas, dice: yo te oí, yo sabía de ti de oídas. Pero dice: después de todo lo que me pasó, ahora mis ojos te pueden ver. Entonces, de oídas muchas veces hemos conocido a Jesús. A Jesús lo hemos conocido de lo que nos han contado, de lo que nos contaron cuando éramos niños, a los que venimos de un contexto así, en el catecismo, o lo que nos contaron acerca de Jesús en la casa de los abuelos, o lo que nos contaron en la misa o en otras religiones acerca de Jesús. Y tenemos un contexto de Jesús muchas veces erróneo, porque no es el contexto o no es lo que Dios nos quiere mostrar acerca de Jesús. Muchos han podido ver a Jesús como un amuleto de la suerte, en quien pueden confiar para todos sus asuntos financieros. Otros pueden ver a Jesús como la persona que va a ayudarte en todos tus problemas. Y sí, Jesús es el único que nos puede librar de todos nuestros problemas. Pero romantizar el cristianismo de esta manera, cuando a veces le decimos a la gente: ven a la iglesia, se van a resolver todos tus problemas, también nosotros estamos siendo irresponsables, porque estamos presentando a un Jesús como una teología del genio de la lámpara, y que entonces cuando el genio de la lámpara, ¿qué hacían en la caricatura? Le frotaban, salía el genio, te pide un deseo y ya, y se volvió a meter. Y a veces queremos aplicar esta teología con Jesús y decir: Jesús, sal, defiéndeme de mi problema y haz todo lo que tienes que hacer, y ahora sí, Jesús, vuélvete a meter a la lámpara, ¿no? Porque ya quiero seguir haciendo mi vida. Pero lo que hoy nos está enseñando y lo que nos está diciendo Juan es que si lo has conocido según la carne, bueno, Dios utiliza nuestros sentidos también para darse a conocer. La misma naturaleza, lo dice Romanos. Pero para poder conocer quién es Jesús, necesitamos que Él se nos revele a nosotros. ¿Sabes? Lo que Juan está diciendo es: yo te lo dije hace rato, pues sí, yo sabía que él era mi primo, porque María es la prima hermana de mi madre. Es lo que estaría diciendo Juan. Pero entonces ahora Juan está viniendo a la revelación del Espíritu Santo y puede ver a Jesús como el Cordero de Dios. Y entonces puede ver a Jesús realmente inspirado por el Espíritu Santo como el único que quita el pecado. No lo ve como el hombre solamente. Aunque Jesús fue hombre perfecto y es Dios también, juntamente. Pero lo que está viendo Juan es ir más allá. No se queda con el contexto. ¿Cuál es el contexto inmediato con el que se queda mucha gente acerca de Jesús? Con Jesús se queda nada más, te digo, como el ayudador, como el que, bueno, es que no lo adoramos ni lo veneramos de esta forma, pero me voy a poner aquí una imagen de Jesús. Al cabo es Jesús. O me voy a poner aquí en el bolsillo, aquí en la cartera, algo de Jesús. ¿Para qué? Para sentir que Él está conmigo. Y entonces estoy conociendo a Jesús nuevamente por tradiciones, y lo estoy conociendo a través de lo que alguien me ha platicado o que me dijo que le funcionó a esa persona. Pero para poder llegar a lo que Job dijo: de oídas solamente te conocía, pero mis ojos ahora te ven. Y lo que Juan está diciendo acerca de la revelación, te pido que vayas conmigo a Mateo 16, del 13 al 17. Mateo 16.
Mateo 16, del 13 al 17. Y aquí vamos a ver a otro cuate que tuvo una revelación y que, pues tú y yo sabemos quién es Pedro, hablando del contexto de aquí. Creo que hablando de Pedro como el discípulo, pues era de los más carnales y Pedro era el más arrebatado, según lo que hemos estudiado acerca de él o lo que hemos conocido acerca de él en los evangelios. Y lo que va a confesar Pedro está muy padre. Miren lo que dice ahí, Mateo 16, versos 13 al 17. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto está muy padre, porque entonces, si de Pedro hubiera salido una respuesta carnal, no creo que Pedro hubiera dicho que Jesús era el Hijo de Dios. Quizás Pedro hubiera dicho: Jesús, ¿por qué no nos consigues más espadas para hacer una revolución judía y terminar derrocando al pueblo romano? Jesús, ¿cómo cuánto nos saldrán allí en Electra de Israel unas lanchas para ir a pescar? Jesús, ¿por qué no nos das unas redes más fuertes? Y esa es la carnalidad. Bueno, en mi carne, ¿no? O Pedro hablando en su carne, que podría haber pensado. Pero la pregunta es: Pedro, ¿quién dicen? ¿O quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo. Tú eres el Mesías. Lo que Pedro está diciendo, según Jesús, sus palabras de Jesús son: qué bueno que acabas de decir eso, Pedro, porque entonces tu carne no habló, sino que mi Padre te lo ha revelado. Y esto nos habla de algo muy padre también. El principio de revelación de Dios no depende del ser humano. Los seres humanos no podemos autorrevelarnos a Dios. Nosotros en nuestra humanidad y en nuestra carne no podemos conocer a Dios. Tú y yo, si en algún momento antes te decía, tú leías la Biblia y venías a leerla porque te querías aventar un debate con los aleluyos, y que ahora yo soy, gracias a Dios, un aleluyo, y entonces tú querías estudiar la Biblia para cuando ellos vinieran o te quisieran predicar a Dios, y entonces ya sacaban sus versículos y tú decías: voy a estudiar para cuando vengan, y resultaba que no le entendía nada, porque el hombre no tiene la capacidad de revelarse a Dios en su persona, en su carne. Tú y yo no tenemos la capacidad de conocer a Dios en nuestra mente humana, ni tenemos la capacidad de que nuestro corazón pueda entender quién es Dios. Necesitamos a su Santo Espíritu. Y ese es el principio de revelación. Él se ha revelado a nosotros. ¿Quién le reveló a Pedro en el pasaje que acabamos de leer? Es Dios, el que se le revela a Pedro. Porque en nuestra carne podemos pensar mil cosas acerca de quién es Jesús. Podemos tener muchas fábulas incluso de quién es Jesús. Escuchando una fábula, no me voy a tardar en eso, pero escuchaba una fábula de una tradición que decía: no es malo poner los árboles de Navidad porque la madera con la que se hizo la cruz es de un pino y que, o sea, eso ni viene en la Biblia, ¿sabe? Pero nos gustan de repente las fábulas. Tenemos fábulas y ahí andamos con las fábulas. Bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Le está haciendo una revelación de parte del Espíritu Santo y de parte de Dios. No está haciendo una revelación humana. No está sacando sus propias conclusiones ni sus propios números. Pedro está confesando algo que solo el Espíritu le puede y le pudo haber revelado en ese momento. Y sabes, esto es la iglesia. Estamos aquí, personas a las cuales se nos ha revelado Cristo. Se nos ha revelado en nuestro corazón como el Señor y el Salvador de nuestra vida, y nos reunimos en comunión para poder escucharlo a Él y para poder entonces ejercitar esa coinonía de estar todos juntos. No depende de nosotros, sino de Jesús, que se ha revelado a nuestras vidas.
verso 32 de Juan. Verso 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Esto es lo que Juan está viendo. Lo bautiza Jesús y entonces después de que lo bautiza, entonces puede ahora ver que viene el Espíritu Santo sobre él. Pero nos dice una descripción y lo que Juan está diciendo es que está viendo al Espíritu Santo descender como una paloma. Ahora, el Espíritu Santo como tal, pues no es una paloma. Entonces, tenemos también que tener cuidado con la interpretación que se ha dado de repente al texto, porque el hecho de que haya descendido y Juan lo describa, que lo vio como una paloma, no sé, blanca, o como algo descendiendo sobre Jesús, es lo único que Juan humanamente aquí puede describir acerca del Espíritu Santo. Entonces está usando un término figurativo, o está utilizando realmente Juan una expresión de lo único que sus sentidos pueden captar de lo que está pasando en ese momento cuando Jesús recibe al Espíritu Santo, cuando está viniendo. Ahora, esto está interesante, porque hemos dicho, bueno, pero Jesús es Dios. Sí, es Dios. ¿Y Jesús también es hombre? Sí, también es hombre. 100% es hombre. Se encarnó y se hizo hombre. Entonces, ¿por qué viene el Espíritu Santo sobre él? Como venía con los jueces en la antigüedad o como venía sobre los líderes en la antigüedad. Pues esto nos revela totalmente que Jesús, como dice Filipenses, sí se despojó de su divinidad y se tuvo que hacer un ser humano como tú y como yo. Jesús tuvo que chambear para proveerse el alimento. Jesús tuvo necesidades humanas como tú y como yo. Sin embargo, Jesús no conoció el pecado. Fue tentado, pero no hizo caso al pecado ni a la tentación. Y aún a pesar de eso, podríamos hablar o citar a Elías. Por ejemplo, Elías, si tú recuerdas, fue alimentado primero por unos cuervos que le llevaron comida. Y entonces Dios envió a los cuervos. A Elías también fue alimentado por 2 ángeles, ¿no? Y le llevaron unas tortas a Elías. Y entonces Elías incluso tuvo más privilegio, lo voy a poner así, en ese sentido, que el mismo Hijo de Dios. Elías fue alimentado y pudo ver la provisión de Dios a través de su naturaleza y a través de sus mensajeros divinos, que son los ángeles. Pero Jesús chambeó como el hijo del carpintero. Jesús nació de María. Jesús tuvo padecimientos. Jesús fue y se hizo igual a nosotros, para comprender nuestra debilidad. Y esto es parte de su misterio, y esto es parte de un milagro tan sublime, tan hermoso, tan majestuoso de parte de Dios, que se haya hecho hombre. ¿Por qué se hace hombre? Porque entonces podemos ver aquí, cuando Juan lo está bautizando, que el Espíritu Santo viene a Jesús. Podríamos decir, ¿pero qué no son una solo? Dios, Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no son una sola persona? Sí. Pero aún a pesar de eso, Jesús se mantuvo en el anonimato durante mucho tiempo, hasta que vino su tiempo y pudo darse a conocer. Por eso, en humildad, Jesús viene a Juan. Y para que todo Israel, como lo leímos hace un momento, se pudiera dar cuenta de quién es Jesús, el Mesías. Porque Juan está viendo que desciende sobre él el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. ¿Qué había dicho Juan todo este tiempo? El que viene después de mí es el importante, porque yo solo bautizo con los elementos de la tierra y de la naturaleza, que son el agua, pero el que viene después de mí va a bautizar con el Espíritu Santo. Él no necesita esta agua, él bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan lo ve así. Viene sobre Jesús para comenzar ahora su ministerio. ¿Cuál ministerio? El de salvación y redención
por todo el mundo. Esta es la antesala en donde está gritando la voz que clama en el desierto. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es Jesús. Conózcanlo. Si ustedes quieren salvación, Él es el que puede salvarlos. Si ustedes están atados al pecado, Él puede destruir el pecado. Si ustedes no pueden dejar de hacer eso con lo que han estado luchando toda su vida, Él es el único Cordero que quita el pecado. Y lo que Juan estaba diciendo es, ni toda su religión, fariseos, ni toda su religión, israelitas, y nos lo dice a nosotros, ni toda nuestra religión, cristianos, ni toda nuestra religión nos puede quitar el pecado del mundo. Y Juan vuelve a decir, ahí está, Él es Jesús, porque yo vi descender sobre Él al Espíritu Santo. Yo vi descender como una paloma sobre Él para caminar juntos en este ministerio y poder después prometérnoslo como su iglesia al Espíritu Santo. Entonces Jesús es presentado como el siervo de Dios. Te decía hace un rato, Elías pudo ver esta majestuosidad o pudo ver estos milagros de parte de Dios mismo, mandándole de comer con cuervos y con ángeles. Solamente es un ejemplo, pero Jesús se hizo hombre. Vio la debilidad del hombre. ¿Quién puede entender tu debilidad? Jesús. ¿Quién puede conocer tu debilidad en las tentaciones? Jesús. Es Jesús el que se ha hecho el siervo de Dios. Es el Hijo el que se ha hecho el siervo para poder salvar a todos. El que se ha hecho y se ha encarnado para que en su cuerpo pueda ser sacrificado el pecado y la maldición de todo el mundo. Y entonces lo que está diciendo Juan ya lo había profetizado también Isaías. Y lo que se ha cumplido en ese momento de que Jesús está siendo bautizado es una profecía cumplida de Isaías 42 del 1 al 7. Vamos a Isaías 42 del 1 al 7. Isaías 42 del 1 al 7 nos habla acerca de esta profecía en donde Jesús está siendo bautizado y viene el Espíritu sobre él para poder comenzar el ministerio de salvación. Isaías 42 del 1 al 7. Y lo que dice Isaías es lo siguiente: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Aquí, esto de aquí, del verso 2, me voy a detener poquito. Jesús estuvo en anonimato mucho tiempo. Hasta después lo dan a conocer y es cuando viene el Espíritu Santo sobre él, cuando es bautizado. Continúa el verso 3. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, y para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y este es Jesús. Como lo dice Corintios, 2 de Corintios dice que Él quitó el velo que había en nosotros, y cuando leíamos incluso la ley, estábamos embotados y no podíamos ver, porque había un velo que nos impedía poder ver a Jesús y poder ver la salvación y poder entenderlo y conocerlo. Pero entonces aquí está profetizando que su siervo sería y recibiría, y más bien Dios pondría sobre él su espíritu. ¿Y dónde se cumple esta profecía? Cuando Jesús es bautizado y Juan en Mateo, aunque Juan no lo cita, pero Juan en Mateo dice, Jesús, ¿cómo me pides tú que yo te bautice a ti? Tú deberías bautizarme a mí. Pero nuevamente lo pongo así, Jesús es tan perfecto y en su perfección ha cumplido toda la ley
y todas las profecías, y aún las que faltan, se van a cumplir, pero aquí está diciendo, he puesto sobre él mi Santo Espíritu. Y esto se ha cumplido, y Jesús da cumplimiento a la profecía y a la ley. Y no hay nada que haya de quedar suelto de lo que él haya prometido. Todo se va a cumplir. Vamos al verso 33 del Evangelio de Juan. Verso 33 de Juan. Dice, yo no lo habría conocido si no fuera porque él me envió a bautizar con agua. Porque el que me dio a bautizar con agua me había dicho, aquel sobre el cual veas descender el Espíritu sobre él, ese es quien bautiza con el Espíritu Santo. Entonces yo no le conocía, dice Juan, el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces hemos aclarado el punto de conocer a Jesús a través de la carne y a través del Espíritu. Juan sabía de Jesús, Juan sabía quién era Jesús en la carne, pero también conocía acerca de las profecías del Mesías. Yo te decía hace rato, Juan en Mateo le dice, no Jesús, ¿cómo crees que tú me vas a bautizar a mí? Obviamente sabía quién es Jesús, pero la revelación viene a Juan el Bautista para poder conocer a Jesús. Tú y yo necesitamos a su Espíritu Santo. Tú y yo, te lo decía hace un momento, y esto es algo que Dios ha hablado a mí y también lo quiere hablar a la iglesia. Nosotros no nos podemos autorrevelar a Cristo. Insisto con eso, no hay ninguna interpretación que sea privada o que Dios se le revele en privado al ser humano. No quiero decir que no haya intimidad entre Dios y los hombres, pero me refiero a que ninguna de las revelaciones que Dios habla o enseña son aparte de las que ya están en la Biblia. Hay un problema hoy en día, y sin hablar de nada ni de nadie, pero sí hemos escuchado religiones y hemos escuchado sectas en donde dicen que se les apareció un ángel para darles la palabra de Dios y añadirle un evangelio o añadir a la escritura, o que si el ángel Moroni, o que si fulano, o que si esto, que si el otro. Pero realmente no hay ninguna interpretación que sea privada. Y todas las interpretaciones, todas las interpretaciones que nosotros hagamos, tienen que llevarnos siempre a Cristo y a su salvación. Si mi interpretación me lleva a las curiosidades, entonces yo no estoy conociendo a Jesús según el Espíritu Santo. Si mi interpretación humana me lleva a ver, no sé, que si cuántos, la numerología, y no estoy diciendo que esté mal, pero si solamente me baso en la numerología de la Biblia, si me baso en los colores, si me baso que, ya lo he dicho antes, que si los dinosaurios, que si Luzbel, que si el meteorito, que si esto, si yo me baso en esa interpretación a conocer a Dios solamente por las curiosidades, me voy a ir y me voy a perder. Toda la interpretación, y como lo dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y nos dice cuáles son las utilidades que tiene, nos enseña, nos redarguye, ¿verdad? Pero al final del día, toda esa enseñanza me debe de llevar a Jesús. Si me lleva a otro lado, tengo que empezar a cuestionarme si estoy escuchando a Jesús o estoy escuchando la doctrina de un hombre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada que estamos leyendo la Biblia y la palabra. Por eso la importancia de que tú y yo estemos aquí juntos, abriendo la Biblia y estudiándola juntos. No puedes tú estar con tu Biblia cerrada y yo estando hablando esto, porque puede ser que diga algo que no es correcto. Y tú puedes decir, no, esto sí dice, esto no dice. Entonces tú puedes ir dándote cuenta de lo que estamos hablando y estudiando. Y es lo que dice Juan, no lo habría conocido porque el que me envió a bautizar, él me lo reveló. ¿Cómo se lo reveló? Le dijo, donde tú veas que sobre él viene el Espíritu Santo, él es el Mesías, él es el Cordero, él es el que va a bautizar con el Espíritu. Antes de Juan, ¿hubo profetas? Sí, ya lo hemos dicho, están todos los profetas ahí en la Biblia. Los profetas mayores y los profetas menores están ahí en la Biblia. Y sin embargo, ninguno de todos estos profetas
tuvo el privilegio que tiene Juan. Ninguno de ellos, ni siquiera Eliseo, ni con la doble porción, ni Elías, que fue arrebatado, pudo ver a Jesús aquí en la tierra, encarnado de mujer. Ni lo pudo ver como el hombre y el varón perfecto, pero Juan lo ve. Juan puede ver a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Todos estos profetas que habían testificado acerca de Jesús, acerca del arrepentimiento, ¿qué estaban enseñando? Igual que Juan: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vengan a las aguas del bautismo del arrepentimiento. Pero ahora comenzará el nuevo ministerio o el nuevo pacto, porque Jesús ya está ahí, porque Jesús se encarnó y porque Jesús está dando a conocer a toda la gente en Israel. Y entonces el hecho de que se haya dado a conocer, ahora también tú y yo lo conocemos. Según la ley, no, porque no somos judíos. Pero la ley nos ha revelado nuestro pecado y nuestro corazón. Según las tradiciones, no, porque las tradiciones me decían que lo tenía que arrullar. Según lo que otros me han hablado de él, tampoco, porque cuando me hablaban de él, a veces veía un Dios muy lejano, o a veces veía un Dios muy enojado, o a veces veía un Dios de diferentes formas en las que otros lo podían percibir. Pero, y no estoy diciendo que nosotros tenemos la verdad absoluta, pero Jesús es la única verdad. Yo no tengo en mi carne, en mi pensamiento, no soy la verdad absoluta, ni hablo de verdad absoluta, pero Él es la verdad. Él es la única verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Él es el único que puede bautizar con espíritu, que Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Él es nuestra verdad. Él es el único que puede quitar todos los obstáculos que había en la ley, los obstáculos de mi pecado, los obstáculos que hay. Entonces tú y yo quizás pudimos conocer a Jesús de una y de otra manera, pero al final hemos conocido a Dios a través de Jesús. Tú y yo hoy podemos decir que Dios es clemente y misericordioso porque nos mostró su clemencia y su misericordia cuando no nos mandó matar a todos nosotros, sino que su Hijo se ofreció para hacer el sacrificio. Tú y yo hoy ya no escuchamos de oídas lo que otros nos dicen. Hoy podemos escuchar directamente a Jesús a través de su palabra, y es su revelación la que nos enseña quién es Dios. Y entonces podemos nosotros hoy conocer a Jesús, o más bien conocer a Dios, por medio del Hijo. Es el Hijo el que ahora ha hablado de quién es el Padre, de quién es ese Dios de gracia, de amor, de misericordia, como lo leíamos en los pasajes anteriores, lleno de gracia y de verdad. Entonces, recordemos que Abraham, me viene aquí en un ejemplo, Abraham no había conocido la ley. Sin embargo, Dios lo llamó amigo por medio de la fe que él tuvo en Dios. Tú y yo no conocimos a Jesús o a Dios según la ley, te digo, porque no somos judíos, pero ahora hemos podido conocer a Dios a través de la gracia de Jesús, a través de su sacrificio. ¿Y dónde está esto? Ve conmigo a 2 Corintios 3, del 14 al 16. Ya casi acabo, solo faltan 1 hora y media. 2 Corintios 3, del 14 al 16. Lo tienes ya, ¿verdad? Entonces yo no lo habría conocido, dice Juan, lo estábamos leyendo, pero ¿qué dice aquí? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se les lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Quién es el único que puede quitarnos el velo? Jesús. El único que se puede dar a conocer en nuestra vida es Jesús. Él se revela a nosotros. Él es el único. Nadie más. Verso 34 de Juan. Verso 34 de Juan. Dice, yo lo vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pregunta, ¿cómo has visto a Dios en tu vida? ¿Podemos limitar a Dios solamente como un ayudador nada más? Decía. ¿Podríamos pensar en Dios como el genio de la lámpara que te mencionaba hace un rato? ¿O frotar la Biblia en vez de la lámpara? ¿Frotar la Biblia cada que hay un problema y que salga Jesús y luego lo guardamos? ¿Cómo has visto tú a Dios en tu vida? ¿Cómo es que tú lo has visto? Porque Juan dice, yo lo vi. Sin embargo, Juan vio y habló y dio testimonio. Y la palabra testigo significa martureo, mártir. Todos aquellos que hemos visto a Dios, y espero entiendas esta expresión porque dice que nadie ha visto a Dios, pero esta expresión lo hemos podido ver a través de Jesús. ¿Cómo hemos podido conocer a Dios? A través de Jesús. Las palabras que describen a Dios en Jesús son redención, expiación, santificación, todos esos conceptos que hemos aprendido como cristianos. Juan pudo ver a Dios a través de Jesús y ya no se pudo callar la verdad. Más tarde, en la historia, cuando Juan confronta a Herodes Antipas por fornicar con la mujer de su hermano, esta mujer Salomé mandó quitarle la cabeza, lo mandó decapitar, pero ya no se pudo callar Juan la verdad. Y aunque Juan fue silenciado, la verdad nunca pudo ser callada. Juan pudo ser la voz que clamaba en el desierto y lo pudieron cortar la cabeza, pero sin embargo, el punto aquí es, dice, yo lo vi. Lo que tú has visto, lo que tú has oído, lo que tú has escuchado de parte de Dios en tu vida, ¿alguien te lo puede quitar? Nadie. Te pueden quitar tu religión, te pueden quitar tu Biblia, te pueden quitar la señal de internet, te pueden quitar las alabanzas, te pueden quitar una guitarra, te pueden quitar muchas cosas, pero no te pueden quitar la fe que Dios ha depositado en tu corazón. Eso nadie te lo puede quitar. Nadie te puede quitar lo que tú has visto, lo que tú has oído de parte de Dios. Nadie te lo puede quitar. Por eso Juan dice, yo lo vi y he dado testimonio. ¿De qué? De que Él es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo has visto tú a Dios en tu vida? ¿Te vas a callar el día de mañana? ¿Te van a callar? ¿Te van a silenciar? Porque ser testigo de Dios significa ser mártir. Ser testigo de Dios significa que no la vas a tener fácil por decir la verdad. ¿Te van a silenciar? Las dudas, los miedos, los temores, las circunstancias en tu vida te van a callar lo que tú has visto y escuchado de parte de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer? El día de mañana, cuando tengamos una prueba y una angustia y una necesidad tan grande, ¿se va a callar tu espíritu? ¿Se va a callar tu persona de hablar de las maravillas de Dios? ¿Solo hablaremos de Dios cuando estamos satisfechos y cuando tenemos comida y alimento? ¿O hablaremos de Dios todo el tiempo en este cuerpo de muerte que somos? ¿Nos vamos a callar la verdad? La verdad no puede ser callada. Si yo hoy me callo la verdad, el día de mañana Dios puede hacer que las piedras hablen verdad. Si yo me callo hoy la verdad, puede levantar otra persona para que hable su verdad. La verdad no puede ser callada. La verdad siempre se va a hablar, porque Jesús es la verdad. Él es la única verdad. ¿Y sabes? Apagaron a Juan como la voz que clamaba en el desierto. ¿Por qué? Porque confesó la verdad. ¿Cuál fue la verdad? Ustedes están fornicando porque tú eras esposa de su hermano y ahora estás con él. Más adelante lo veremos eso. Y le cortan la cabeza. Pero Juan dice, yo lo vi. ¿Qué es lo que hemos podido ver? Ahora, cuando tú tienes luz, cuando se fue la luz en Romita, recuerdo, hace ya unos meses, se fue y andábamos todos pues con el caos buscando la luz afuera, porque las lámparas sí tenían luz. Cuando no hay luz y prendes, digamos, una vela, ¿vas y la pones abajo de la cama? ¿Cierto que no? El Evangelio nos ha enseñado eso. En Lucas 8:16 no lo busques, pero Lucas 8:16-18 dice que nadie enciende esa luz para ponerla abajo de la cama. Tú y yo no vamos a encender la luz de Jesús para ir a esconderla. El mundo, la gente necesita a la luz de Jesús. Tú y yo, todos los días, necesitamos la luz de Jesús. Nuestros días más oscuros necesitan la luz de Jesús. Nuestros días en donde somos más perversos, necesitamos la luz de Jesús. Los días en los que estamos tranquilos, también necesitamos la luz de Jesús. Y no podemos ponerla debajo de la cama.
necesita brillar con toda su intensidad. Y por eso Juan dice, yo lo vi. Y Job dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver a continuación un ejemplo. Un hombre que también fue mártir, el primer mártir de la iglesia primitiva. Esteban no se cayó la boca ante fariseos y muchos testigos, y dijo que Jesús era Cristo, el Hijo de Dios, el cual ellos habían desechado como la piedra hermosa, la piedra angular de toda la iglesia. Tú y yo hemos visto a Dios en nuestras vidas a través de Jesús, de nuestros desiertos, de nuestras angustias, de nuestros problemas, de la escasez, de la enfermedad. Tú y yo lo hemos visto constantemente a Jesús en nuestra vida. ¿Y qué haremos con eso? ¿Nos callaremos? ¿Olvidaremos esto y haremos como si nada hubiera pasado? Mejor me callo porque me da miedo ser perseguido. Pero entonces, ¿qué hace Esteban? Y este ejemplo de lleno del Espíritu Santo y la revelación que tiene Esteban. Hechos 7, 54, 60. Con esa voy a terminar. Hechos 7, del 54 al 60. Hechos 7, del 54 al 60. Este pasaje terminamos, pero esto es, la verdad no puede ser silenciada, la verdad no se puede distorsionar porque es verdad, nadie puede quitar la verdad. Nos podrán quitar la vida, porque aquí lo dice, pero nadie nos puede quitar la verdad, ni la fe que Dios ha puesto en nosotros. Dice, oyendo estas cosas, ¿qué cosas? Pues que les estaba diciendo que habían desechado a Jesús. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Está muy interesante esto y muy fuerte. Pero en tu vida y en mi vida vamos a tener estos desiertos. El único que nos puede bautizar y dar su llenura del Espíritu Santo es el que presentó Juan el Bautista. No es ningún hombre, no es ninguna religión, no es ninguna iglesia, ningún líder y ningún pastor el que puede darte la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Es Jesucristo. Y cuando Esteban estaba predicando esto, lo que dijo es, ustedes fueron los asesinos del Cordero de Dios. Ustedes lo mataron, ustedes lo desecharon, porque Él es el Hijo de Dios y no hay otro nombre que nos pueda dar salvación. Y predicando esto, estos religiosos agarraron sus piedras y empezaron a matar a Esteban. Y sabes, quizás tú y yo hemos conocido a Cristo de muchas maneras. Lo hemos conocido, ya te dije, religión, tradición, costumbres, etc. Pero la manera en la que nos dice hoy este pasaje con el que terminamos es que la forma en que tenemos que conocer a Dios es a través de su Santo Espíritu. ¿Dónde podemos encontrar esa revelación? Esta es la revelación de Dios. Su palabra es la revelación de Dios. Esta es palabra viva que nos habla, palabras de aliento. Como cantábamos hace rato, ¿a dónde más podría ir? Solo tú tienes palabras de vida. Es Jesús, es su palabra la que nos sustenta. Solamente Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y al quitar el pecado del mundo, viene y pone su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso no es ni mágico, y eso no es algo que tenga que ver con otras doctrinas, sino que tiene que ver con la santidad que Dios ha decidido poner aquí adentro de nosotros, para poder verlo a Él. ¿Oramos? Señor Jesús, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por tu evangelio. Gracias porque nos has hablado a través del evangelio de Juan, testificando, Dios, acerca de que nosotros pudimos conocerte
de oídas y pudimos conocerte a ti de muchas otras formas, Señor. Pero gracias porque tú te nos has revelado a nosotros. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de nosotros mismos para haberte conocido. Es más, la verdad es que a veces ni siquiera queremos ir a ti, ni siquiera queremos buscarte, y esta carne siempre está revelada en contra de ti, y esta carne siempre está en contra de ti, pero tú, Señor Jesús, has venido a buscarnos a nosotros, Dios, como la oveja perdida, Dios, y tú has dejado a las 99 en el redil y has venido por aquella oveja que se te perdió aquí en Romita también, con las familias aquí en Romita, Dios. Yo sé que tú hablas y que tú utilizas, Dios, tu palabra para hablar a nuestro corazón. Gracias por lo que tú hoy nos has enseñado, y gracias porque conocemos que el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo eres tú, Señor Jesús. Pudimos haberte conocido en tradición y en otras cosas, pero te damos gracias y queremos cantarte todavía más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? Y Él cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor Dios, te amamos, Padre eterno. Tú eres Rey eterno, Señor. Rey sublime, Rey bueno. Te damos las gracias, Dios, por tu palabra, Señor, en esta noche, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos, Padre mío, que vamos de regreso a casa, Dios. Te pido que nos bendiga, nos guardes, Dios, y bendigas esta nueva semana, Dios, que vamos iniciando, Señor Jesús. Habla en nuestras vidas, Señor Dios, y ayúdanos a tener encendidas esa luz, esa vela en nuestro interior, Dios, para poder dar esa luz al mundo, a aquellas personas que necesitan de esa luz. Te necesitamos, Señor Jesús. Te necesitamos hoy y siempre, Señor. Hasta que ya no podamos respirar, Dios, queremos darte la honra y la gloria a ti, Señor Jesús. Bendice esta noche, Señor Dios. Exaltamos, levantamos tu nombre en alto, Señor, como nuestra bandera, Dios. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Sea dada la gloria, la honra y el poder, Señor. Tu cielo es nombre. Tu nombre santo nos encomendamos esta nueva semana, Señor. Amén. Bueno, pues quedamos despedidos.